¿Y si te dijera que las personas más difíciles de manipular no son necesariamente las más inteligentes, las más fuertes o las más influyentes? Existe una cualidad mucho más poderosa que cualquier argumento bien construido. Un tipo de presencia que hace que incluso los mayores provocadores piensen dos veces antes de actuar. Lo curioso es que esta habilidad no nace de lo que haces, sino, sobre todo, de aquello que decides no hacer. Vivimos en una época en la que todos sienten la necesidad de responder de inmediato. Llega un mensaje y contestas. Aparece una crítica y te justificas. Alguien cuestiona tus decisiones y haces todo lo posible por convencerlo de que está equivocado. Parece natural, parece justo, pero es precisamente ahí donde la mayoría entrega el control de su propia vida sin darse cuenta. Toda provocación esconde una intención. No siempre busca una respuesta, muchas veces solo busca una reacción. Y existe una enorme diferencia entre ambas. La respuesta nace de la conciencia. La reacción nace del impulso. Quien logra despertar tu impulso termina guiando tus emociones como si sostuviera las riendas de un caballo inquieto. Observa a las personas que ejercen verdadera influencia donde quiera que van. No viven intentando demostrar su valor. Tampoco desperdician energía convenciendo a quien ya decidió no comprenderlas. Hay una serenidad casi incómoda en su manera de actuar. Mientras todos corren por llenar el silencio con palabras, ellas eligen cuidadosamente cuándo hablar, porque comprendieron algo que muy pocos entienden. Quien domina su estado emocional domina mucho más que una conversación. Domina la dirección del conflicto. La mayoría cree que la autoridad nace de hablar bien. Sin embargo, la verdadera autoridad suele surgir de la capacidad de mantenerse firme cuando todos esperan que te derrumbes. Es en ese instante cuando las personas dejan de observar el problema y comienzan a observarte a ti. Ya no analizan quién inició el conflicto, analizan quién conserva el equilibrio. Y existe una razón psicológica para ello. El cerebro humano intenta descubrir constantemente quién tiene el control de una situación. Lo hace de manera automática. En cualquier discusión, reunión o enfrentamiento, las personas observan pequeñas señales. ¿Quién interrumpe primero? ¿Quién eleva la voz? ¿Quién pierde la paciencia? ¿Quién intenta desesperadamente convencer a los demás? Cada detalle revela quién está siendo gobernado por sus emociones y quién sigue gobernando su propia mente. Por eso, las personas emocionalmente disciplinadas suelen ejercer una influencia mucho mayor de la que imaginan. No necesitan levantar la voz para ser escuchadas. Su estabilidad comunica algo que las palabras difícilmente pueden transmitir. Pero cuidado. Mantener la calma no significa aceptar todo en silencio. Existe una enorme diferencia entre serenidad y pasividad. Una persona pasiva soporta cualquier situación por miedo al conflicto. Una persona serena elige con inteligencia qué batallas realmente merecen su energía. Y esa elección cambia por completo la manera en que el mundo comienza a verla. Imagina que alguien intenta desacreditarte delante de otras personas. El impulso natural sería responder de inmediato, defender tu posición o tratar de recuperar tu imagen. Sin embargo, muchas veces ese intento produce exactamente el efecto contrario. Cuanto más urgente pareces por corregir la opinión de los demás, más transmites la sensación de que necesitas su aprobación para sentirte seguro. Y pocas cosas debilitan tanto la autoridad como esa necesidad constante de validación. Existe un principio silencioso presente en casi todas las relaciones humanas. Aquello que demuestra desesperación pierde valor. Funciona en los negocios. Funciona en las relaciones personales. Funciona en las amistades. Incluso funciona en la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Cuando alguien siente la necesidad de convencer a todo el mundo de que tiene razón, termina proyectando una inseguridad que ninguna explicación puede ocultar. En cambio, quien conserva la calma transmite confianza incluso antes de pronunciar una sola palabra. Eso no significa ignorar los problemas. Significa comprender que no toda provocación merece una respuesta inmediata. Algunas merecen tiempo. Otras merecen distancia. Y otras simplemente desaparecen cuando dejan de recibir la atención que buscaban. Existe un error muy común. Las personas confunden el control con el dominio sobre los demás. Pero el verdadero control comienza mucho antes. Comienza cuando entiendes que nadie puede manipular a quien conoce profundamente sus propias emociones.
Por eso hay personas que parecen inalcanzables. No porque hayan ganado todas las discusiones, sino porque dejaron de considerar cada desacuerdo como una batalla personal. Comprendieron que no toda opinión exige una defensa. No toda crítica necesita una explicación. No toda provocación merece convertirse en una guerra. Esa actitud produce un efecto curioso. Quien esperaba encontrar resistencia encuentra estabilidad. Quien buscaba provocar ira encuentra serenidad. Poco a poco, la dinámica cambia por completo. El conflicto pierde fuerza porque deja de recibir el combustible que lo mantenía vivo. Piensa en las personas que más han marcado tu vida. Probablemente no eran las que hablaban todo el tiempo. Había algo diferente en ellas. Una sensación de seguridad que llenaba el ambiente incluso antes de que dijeran una palabra. Esa presencia no aparece por casualidad. Se construye cada día mediante pequeñas decisiones invisibles. Elegir escuchar antes de responder. Elegir pensar antes de reaccionar. Elegir comprender antes de juzgar. Estas decisiones parecen simples, pero acumuladas con el tiempo transforman completamente la forma en que los demás te perciben. También existe una trampa silenciosa que atrapa a muchas personas. Creer que ganar significa tener siempre la última palabra. En realidad, quien necesita ganar todas las discusiones suele haber perdido la paz hace mucho tiempo. Hay una fuerza inmensa en saber terminar una conversación sin alimentar un conflicto innecesario. Eso no demuestra debilidad, demuestra madurez emocional. Y la madurez emocional suele imponer mucho más respeto que cualquier explosión de valentía. Otro aspecto importante es comprender que nuestra mente detesta el vacío. Cuando alguien permanece tranquilo frente a una provocación, quien provocó comienza a llenar ese silencio con sus propias dudas. ¿Habrá exagerado? ¿Habrá interpretado mal la situación? ¿Será que la otra persona simplemente no se sintió afectada? Esas preguntas aparecen de forma natural. Mientras tanto, quien mantuvo la serenidad continúa conservando su energía. Muy pocas personas se dan cuenta de cuánto influye el ahorro emocional en la calidad de su vida. Pasamos horas pensando en discusiones que terminaron hace días. Imaginamos conversaciones. Creamos respuestas perfectas que nunca utilizaremos. Revivimos una y otra vez situaciones que ya quedaron atrás. Y todo eso consume una enorme cantidad de energía mental. Ahora imagina dirigir toda esa energía hacia tus metas, fortalecer tus relaciones verdaderas y desarrollar una confianza que no dependa de la opinión ajena. Ahí es donde comienza una transformación profunda. Dejas de vivir intentando controlar lo que los demás piensan de ti y empiezas a construir algo mucho más sólido, el respeto por ti mismo. Cuando eso sucede, las críticas dejan de definir tu estado de ánimo. Los elogios dejan de controlar tu autoestima. Finalmente encuentras un equilibrio que no depende de las circunstancias externas. Quizá esa sea la mayor fortaleza que una persona puede desarrollar. No la capacidad de convencer a todo el mundo, sino la capacidad de mantenerse fiel a sus propios valores incluso cuando nadie la aplaude. Ese tipo de confianza no hace ruido. No necesita anunciar su llegada. Simplemente existe. Y precisamente por existir transforma la forma en que caminas, hablas, decides y enfrentas los desafíos de la vida. Al final, las personas rara vez recuerdan quién ganó una discusión. Lo que realmente recuerdan es quién conservó la dignidad cuando todo parecía invitarlo a perderla. Por eso, antes de responder a la próxima crítica, antes de gastar energía intentando convencer a alguien que ya decidió no escucharte, hazte una pregunta muy sencilla. ¿Esta respuesta realmente construirá algo o solo alimentará un conflicto? Muchas veces, la mayor demostración de inteligencia no está en encontrar la respuesta perfecta. Está en elegir conscientemente proteger tu paz. Si esta reflexión resonó contigo, escribe en los comentarios la frase: "Mi fortaleza comienza donde termina mi necesidad de aprobación". Más que un comentario, puede convertirse en un compromiso contigo mismo para recordar que tu estabilidad vale mucho más que cualquier discusión pasajera. Y si disfrutas de contenido sobre psicología, filosofía práctica e inteligencia emocional, suscríbete al canal. Aún quedan muchas ideas capaces de transformar no solo la forma en que ves el mundo, sino, sobre todo, la forma en que te ves a ti mismo.